¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar. Libro de Tito en el Nuevo Testamento, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4. El libro de Tito es una carta que me gusta mucho, habla mucho de la gracia y la salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros. Probablemente cuando vemos en la Escritura, generalmente, los primeros versículos nunca los tomamos mucho en cuenta, ya que tienen que ver con los saludos entre quien escribe y quien recibe esta carta. Pero justamente acá en Tito hay una gran enseñanza para todos nosotros. No quiero hablar mucho del contexto de la carta. En otra oportunidad, probablemente, cuando podamos hablar del capítulo 2, me gustaría hablar más de eso, pero quiero que vamos directamente al pasaje. Les invito a que estén leyendo conmigo Tito capítulo 1 desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Les invito a que oremos por la palabra en esta noche. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque ha llegado el momento de que hables a nuestras vidas. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, porque necesitamos tu palabra día a día. Hoy, Señor, te ruego por todos nosotros, para que tú hables directamente a nuestros corazones. Necesitamos tu bendición, necesitamos tu palabra, necesitamos que nos estés animando, nos estés dando una palabra de esperanza en todo tiempo. Padre mío, bendícenos a todos, en especial a todos los hermanos que están junto a nosotros a través de las redes sociales. Bendícenos con tu palabra y habla a todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Es que pedimos tu bendición y oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios comienza en Tito capítulo 1, versículo 1, diciendo Pablo. Pablo es el autor de esta carta. Pablo es quien redacta esta carta porque hay una gran necesidad en Creta, donde hay muchas congregaciones de la iglesia de Cristo, y tiene que enviar a Tito. Pablo se presenta de esta manera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay dos formas en las cuales el apóstol se presenta. Primeramente, Pablo se presenta como siervo de Dios. Y la palabra siervo debemos entenderla acá no como un diácono. La palabra siervo en este pasaje es esclavo. Tiene que ver con eso. Pablo está diciendo literalmente acá, Pablo, esclavo de Dios. Así se presenta él. Se presenta como un esclavo. Y esto llama mucho la atención porque habla de la humildad del apóstol. Al decir esclavo está reconociendo que su Señor, su amo, su dueño es Dios. Vive para Él, su vida es para Él. Él no tiene voluntad propia. Su vida, su ser, todo lo que Él hace es para su dueño, para su amo, para su Señor. Porque Él es un esclavo. Así se presenta Pablo en esta carta, un esclavo de Dios.
Probablemente en nuestras culturas es un poco difícil a veces entender esta palabra esclavo, porque está el concepto de que es algo involuntario en nuestra cultura. No solamente algo involuntario, sino que también se ve como un trato severo. Cuando hablamos de esclavitud, vemos eso siempre en nuestras culturas, pero no podemos entender en este pasaje esto. ¿Por qué? Porque al presentarse Pablo como un siervo, un esclavo, él está diciendo que es algo totalmente voluntario. Es algo que nace en la mente, es algo que nace en el corazón de él para Dios. Lo que está haciendo Pablo aquí es un compromiso totalmente personal con Dios. Vive para Él es su dueño, Él es esclavo para nuestro Dios. Así se presenta Pablo en esta carta. Pero no solamente eso, sino que también él dice que es apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, no sé si todos sabemos, pero significa enviado. Y lo que está diciendo Pablo, aunque es un esclavo de Dios, también es un enviado de Jesucristo. Y la idea acá, no solamente vemos a Pablo como un esclavo, sino que también vemos su autoridad como apóstol. Pablo tiene la autoridad como apóstol, pero no es una autoridad que viene de él, porque es un esclavo. Es una autoridad que Jesucristo le otorga, porque es enviado de él. Jesucristo lo ha enviado. Jesucristo ha enviado a Pablo. Aunque es un esclavo de Dios, también es un enviado de Jesucristo. Así se presenta Pablo en esta carta. Él le ha dado la autoridad, pero la pregunta es, ¿por qué Cristo le da autoridad a Pablo? ¿Por qué lo envía? ¿Para qué lo envía? ¿Cuál es el propósito? Según el versículo 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Por eso, Jesucristo envía a Pablo. La palabra conforme a, aquí se puede traducir de tres formas. Conforme a, según o para. Lo que está diciendo literalmente el pasaje es que Pablo es un enviado de Jesucristo para la fe de los escogidos. Para eso. Pablo ha sido enviado por Jesucristo para la fe de los escogidos. Esto enseña algo muy importante. Dios está preocupado de la fe. Dios está preocupado de nuestra fe. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Dios quiere proteger nuestra fe. Dios quiere desarrollar nuestra fe. Y la pregunta es ¿por qué? Porque somos sus escogidos. Eso dice el pasaje. Somos escogidos de Dios. Pero Él está preocupado de nuestra fe. Quiere que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Que nuestra fe sea firme. Porque somos escogidos de Él. ¿Sabías eso? Somos escogidos de Dios. Somos su gran tesoro. Él tiene un propósito para todos nosotros. Pero para que ese propósito pueda desarrollarse, nuestra fe tiene que estar firme. Por eso es enviado Pablo. Aunque es un esclavo de Dios, es enviado para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Desarrollar nuestra fe. Porque somos escogidos de Dios. Todos nosotros. Tú que nos escuchas, hermano. Yo, los hermanos que están aquí alrededor mío. Somos escogidos de Dios. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Dios tiene un propósito para mí. Por eso es necesario que nuestra fe debe ser protegida. Por eso Dios quiere proteger tu fe, quiere cuidar tu fe. Y para que esta fe pueda estar firme y para que pueda ser desarrollada, dice el mismo versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esto es muy interesante. Porque Dios envía a Pablo, Jesucristo envía a Pablo, le da la autoridad al apóstol, es enviado de Jesús para traer a todos los escogidos de Dios el conocimiento de la verdad, y así podamos estar firmes en nuestra fe.
Y literalmente aquí el pasaje cuando dice conocimiento de la verdad significa conocimiento pleno, un conocimiento total, todo el conocimiento de Dios a nuestra disposición. Esto es muy increíble porque Dios quiere tener una relación íntima entre nosotros y Él. Él quiere que le conozcamos, Él quiere desarrollar nuestra fe y quiere que tengamos una relación con Él. Pero plenamente, aquí lo que está diciendo el pasaje es que Dios ha dado a conocer todo su conocimiento pleno, completo, a todos nosotros, a todos sus escogidos. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tengamos un acercamiento a Él. Y por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante pasar tiempo en la Escritura. Por eso es importante estar en los estudios bíblicos. Porque es ahí donde el Padre, es ahí donde Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Quiere que le conozcamos plenamente. Quiere que desarrollemos nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que le podamos conocer tal como Él es. Pero para esto necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo en ella. Por eso, Dios bendiga a todos los hermanos que están cada día estudiando su palabra. Y los que no han podido hacerlo, quiero invitarles. La palabra de Dios tiene el conocimiento pleno de Dios. Todo su conocimiento a tu disposición. Él quiere que le podamos conocer tal como Él es. Y que nuestra fe, a través de este conocimiento, pueda estar firme. Por eso Dios envía a Pablo. Por eso Jesucristo envía a Pablo. Para que nuestra fe esté firme a través del conocimiento pleno de la verdad. Amén. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo al final, versículo 1, que todo esto es según la piedad. ¿Qué significa esto? Según la piedad. El conocimiento pleno de Dios para que nosotros podamos estar según la piedad. Esto significa, hermanos míos, que Dios nos da a conocer plenamente todo su conocimiento, toda su verdad, para que tú y yo podamos desarrollar en nuestras vidas la piedad. Podamos desarrollar la piedad, comencemos a desarrollar la piedad. Esto significa comenzar a vivir más cerca de Él, tener una vida más santa, comenzar a tener una vida más cercana a lo que Él es, vivir vidas piadosas. Pero creo que la mejor forma de entender esto es que Dios pueda ser el centro de nuestras vidas. Significa eso. Dios que pueda ser el centro de nuestra vida. Y para que pueda ser el centro de nuestra vida, Dios de su propia voluntad nos da a conocer toda su verdad, completamente. Para que tu fe esté firme, para que mi fe esté firme. Para que podamos desarrollar en nuestra vida la piedad. Y que Él pueda ser el centro de nuestra vida. Que Él pueda hacer todo para nosotros. Eso significa. Eso quiere Dios. La pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué me motiva a tener una vida piadosa? ¿Qué me motiva a tratar de vivir una vida más santa? ¿Qué me motiva a que Dios sea el centro de mi vida? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué nos motiva a nosotros a tratar de vivir vidas más piadosas para Él? ¿Cuál es la motivación que Dios nos da? Versículo 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes qué significa? Dios nos ha escogido para darnos la vida eterna. Esa es la motivación para que tú y yo podamos desarrollar y aprender a vivir vidas piadosas. Tenemos la vida eterna. Dios te ha dado la vida eterna. Dios me ha dado la vida eterna a mí, a ti y a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Él. Esa es la gran motivación para que nosotros podamos aprender a desarrollarnos, a crecer y a vivir en la piedad.
a que Dios pueda ser el centro de mi vida, para que podamos tener vidas santas. Dios quiere desarrollar eso, pero la motivación que nos da a todos nosotros es que tenemos la vida eterna. ¿Qué mayor noticia que esa? ¿Qué motivación mejor que esa? Tienen la vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna a todos nosotros. Y eso debe motivarme a mí a querer tener una vida piadosa, a querer vivir para Él, a que Él sea el centro de mi vida. Porque Dios nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Y cuando se habla de esperanza, no se refiere a algo incierto, sino se refiere a la plena certeza de que así es y será. De eso se trata. Es una verdad absoluta que Dios te ha dado la vida eterna. A mí me ha dado la vida eterna. A todos los que creen en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera motivación para que nosotros podamos desarrollar la santidad en nuestras vidas. La vida eterna. Todos nosotros la tenemos. ¿Sabes por qué el cristiano tiene confianza en esto? Según el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. ¿Sabes por qué tenemos confianza? Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no puede mentir. Él es la verdad absoluta. Y aquí está diciendo el pasaje que tenemos esperanza porque Dios no miente. Él nos ha prometido la esperanza y debemos creerle porque Dios no miente. Su naturaleza divina es la verdad. No tiene nada que ver con la mentira. Y Él ha prometido esto para todos nosotros. Tenemos la vida eterna y la promesa es porque Dios no miente. Dios no puede mentir. De hecho, la palabra de Dios en 3 oportunidades habla de que Dios no miente. En el libro de Números, en Hebreos y aquí en Tito. Cuando en el libro de Números se habla que Dios no miente, el autor de Números dice que Dios no es hombre para que mienta. No es hombre. Eso quiere decir que la condición de Dios, al ser divino, no tiene nada que ver con la condición humana, con la naturaleza humana. Los humanos, los hombres pueden mentir, pero Dios no tiene nada que ver con eso, porque Dios no miente, porque no es hombre. Su naturaleza divina es plenamente verdad, es confianza para todos nosotros. En Hebreos dice el autor que es imposible que Dios mienta. Es imposible. Y Tito dice acá que Él no miente. Entonces, ¿por qué tenemos confianza? La razón por qué tenemos confianza, por qué tenemos la promesa de la vida eterna, es porque Dios no miente. Es imposible que mienta porque Dios no es hombre para que lo haga. Esa es la razón. Tenemos plena confianza en Él porque Dios no puede mentir. La mentira no tiene nada que ver con Dios. La mentira no tiene nada que ver con Él. Ese es otro estudio. Pero cuando la palabra habla de mentira, el padre de la mentira, según Juan 8:44, se refiere al diablo y dice esto la palabra. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es todo lo opuesto de Dios. Dios es la verdad, Dios no puede mentir por su naturaleza divina. El diablo lo hace. ¿Y por qué digo esto? Que es importante. Porque ¿sabe cómo son los hermanos en Creta? ¿Cuáles son sus características? Capítulo 1, versículo 12, dice uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. Esa es su forma de ser. Así son los hermanos donde Tito tiene que trabajar. Son mentirosos. Son así. La vida de ellos es así. Totalmente apartada a lo que Dios quiere. Pero con esta gente, con estos hermanos, Tito tiene que comenzar a trabajar. Con ellos tiene que trabajar. Es increíble esto. Los cretenses no saben, pero Tito tiene que trabajar con ellos. Lo que no se dan cuenta y lo que no saben es que al mentir no están desarrollando la vida divina, la vida de Dios, sino que están haciendo las cosas
del padre de la mentira, de Satanás, sin darse cuenta, sin saberlo. Porque su vida es así, apartada de Dios. Bueno, para pensar un poco en nosotros, cuando mentimos, cuando nosotros mentimos, ¿a quién estamos imitando? ¿A Dios o a Satanás? Es solo para que pensemos. Porque la verdad debe ser parte de nuestras vidas también, como hijos de Dios. Pero algo importante, en todo el Nuevo Testamento, la verdad se llama Jesucristo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Así dijo el Señor Jesucristo. La verdad siempre es un atributo divino. Y Jesús es la verdad simplemente porque es divino. Los hombres mienten, dice Números. Satanás miente, pero Jesús es la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Porque es divino. Como el Padre. Es divino. Nuestro Señor es Dios. Ese es el punto. Por eso Jesucristo es la verdad. A Él debemos oír, dijo el Padre. A Él debemos oír. Y yo hoy quiero invitarlo siempre a buscar a Jesucristo, a buscar la verdad. Por eso Pablo es enviado para que podamos conocer plenamente a Jesús, a este Jesús que es la verdad. Él es la verdad absoluta y sin Él no podemos aprender a vivir vidas piadosas, porque Él es la verdad absoluta y única, es la palabra de Dios. Amén. Es lo que Dios ha querido revelar desde el principio. Jesucristo es la verdad que nosotros debemos aprender. Este Dios que no miente, este Dios que no miente, nos ha escogido y nos ha dado vida eterna. La pregunta es, ¿le crees? ¿Crees en esto? Dios no miente. Dios te ha dado la vida eterna. Te ha escogido para dártela. La pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos en esta promesa? ¿Creemos lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Creemos lo que Él hace? Esta es la motivación real para vivir en vidas piadosas, que tenemos la vida eterna. Esta es la motivación para vivir para Él. Y además de esto, aquí en este pasaje, Pablo va a revelar algo realmente increíble. Algo que está mucho más allá de lo que nosotros creemos. Porque dice el versículo que esta promesa de la vida eterna, dice el versículo Dios, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios hizo esta promesa antes del principio de los siglos. La palabra principio acá es tiempo, nuestro tiempo cronológico. Y siglos es la misma palabra que se ocupa para vida eterna. Entonces lo que está diciendo el pasaje literalmente es que Dios hizo esta promesa, escúcheme bien, Dios hizo esta promesa desde los tiempos eternos. Dios hizo esta promesa desde los tiempos eternos y hay que entenderlo bien porque hay mucha gente que quiere interpretar esto que fue una promesa de Dios para los antiguos, las promesas antiguas, y no tiene que ver con esto, no tiene que ver con eso. Esta promesa está más allá de nuestra imaginación. En algún momento de la eternidad, antes de que el mundo fuera creado y antes de que el tiempo comenzara, nuestro Dios que no miente prometió la vida eterna. Está más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que todo fuera creado, Dios ya hizo esta promesa de la vida eterna. Amén. Esto es increíble. Y quiero llevarte a pensar algo importante. Porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Pensando normalmente desde el principio de la creación en adelante, Dios hizo una promesa a Adán y Eva que si comían del fruto iban a morir. ¿Lo cumplió? Por supuesto que sí. Dios prometió a Noé que iba a destruir el mundo a través de un diluvio. ¿Lo prometió? Por supuesto que sí. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. ¿Lo cumplió el Señor?
Lo cumplió. Lo cumplió. Dios prometió al pueblo de Israel sacarlo de la esclavitud de Egipto y lo hizo, porque Él cumple sus promesas. Dios prometió enviar al Mesías y lo hizo. Dios prometió que este Mesías iba a salvar y lo hizo. A todos nosotros que nos ha salvado, Dios nos promete grandísimas cosas y lo hace. Por supuesto que sí. Y si Dios desde el principio de la creación Él ha ido cada vez prometiendo cosas y las cumple, ¿tú crees que Él no va a cumplir una promesa que hizo desde antes de los tiempos eternos? ¿Una promesa que hizo desde que antes que este mundo fuera creado? Esa es la promesa de la vida eterna. Es antes de que todo fuera hecho, antes del principio de los siglos, desde los tiempos eternos. Dios prometió la vida eterna. Amén. Y esta vida eterna la tenemos nosotros. Por eso, esto me motiva y nos debe motivar a todos nosotros a buscar de Él, a glorificarle a Él, a querer ser más como Él, a conocerle más, a conocer a su Hijo, para que aprendamos a vivir vidas piadosas. Tenemos la promesa de la vida eterna en todos nosotros y Dios no miente, porque no es hombre para que miente. No es hombre. Él va a cumplir esta promesa. Una promesa que estuvo guardada desde la eternidad, y dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó. Hermano, en el tiempo perfecto y en el tiempo preciso de Dios se manifestó esta promesa. Y nosotros somos las personas a quien Dios quiso manifestarse. Dios hizo esta promesa desde la eternidad. Y nosotros somos las personas a quien Dios quiso manifestársela. ¿No crees que eso es increíble? No le dio esta promesa a Abraham. No le dio esta promesa a Noé. No le dio esta promesa a Moisés. No le dio esta promesa a David. No le dio esta promesa a Jeremías. No le dio esta promesa a Elías. No le dio esta promesa a ninguno de los profetas. Dios prometió esto desde antes del principio de los siglos y lo manifestó a nosotros, a todos los que creen en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa maravillosa bendición que hemos recibido, esta promesa de Dios en nuestras vidas. Hemos recibido esta promesa que estuvo desde los tiempos eternos, pero manifestada a nosotros, los que creemos en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante entender esto. Es importante lo que Dios ha hecho. No se manifestó antes, pero sí a nosotros. Todos los que creen en Jesús. Todos los que creen en su Santo Hijo. Y lo hizo a través de su palabra, dice el versículo 3. A su debido tiempo manifestó su palabra, a través de la palabra. Es ahí la palabra de Dios, donde nosotros podemos encontrar verdad, donde encontramos vida eterna, donde te puede llenar todo. Porque su palabra es verdad. Amén. Esa palabra que el apóstol vino a predicar, porque el texto dice, por su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada, dice el apóstol Pablo. La misma predicación del apóstol Pablo. Esa es la palabra que debemos escuchar, porque fue por mandato de Dios. Dios le dio este mensaje, Jesucristo envía a Pablo, y ese mensaje es el mensaje que escuchó Tito, es el mensaje que deben escuchar los cretenses, y es el mismo mensaje que nosotros debemos escuchar hoy en día. La palabra de Dios, por eso que Dios desde el versículo 1 quiere que le conozcamos a través de su palabra, de su verdad, porque ahí está el conocimiento pleno. Toda la sabiduría de Dios está a nuestra disposición. Eso es lo que Dios quiere. Y nos ha dado la vida eterna, que la prometió desde antes del principio de los siglos. Y nosotros tenemos la gran bendición de haberla recibido. Amén. Hermano, quiero invitarte a creer en esto, firmemente. Por eso dije, todas las promesas que Dios ha cumplido desde el principio, ¿usted cree que Dios no va a cumplir esta maravillosa promesa que hizo antes de que todas las cosas fueran o existieran? Dios va a cumplir. Solo debemos creer
¿Y sabes por qué? ¿Por qué Dios nos da la vida eterna? ¿Por qué nos da a conocer su palabra? Simplemente porque nos quiere salvar. Porque el texto dice que Dios es nuestro Salvador. Él hace esto de su propia voluntad porque nos quiere salvar. No hay nada que nosotros hiciéramos. Dios lo hace de su propia voluntad porque nos quiere salvar. Y de hecho, es algo que el apóstol Pablo quiere que tengamos muy claro en la carta. Dios es nuestro Salvador, dice aquí el capítulo 1, versículo 3. Lea el capítulo 2, versículo 10 conmigo. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Capítulo 3, versículo 4. No, perdón, versículo 4, sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador, el Padre Todopoderoso, el Padre Eterno, nos quiere salvar. Esa es la razón. Dios quiere salvarnos de su propia voluntad. Él te ha salvado. Él ha hecho todo para salvarnos. Él entrega a su Hijo. Él quiere salvarte. Él entrega la palabra. Él da la vida eterna. Él hace todo porque Él es nuestro Salvador. A nuestro Dios eterno hoy día le glorificamos, le alabamos, le escuchamos, nos reunimos porque Él nos salvó, porque Él es tu Salvador. Él es nuestro Salvador. A este Salvador es que nosotros tenemos que aprender a dedicar nuestra vida, a desarrollarnos y a aprender a vivir vidas piadosas, porque Él es tu Salvador. Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Esta es la noticia maravillosa de este pasaje. Dios es nuestro Salvador. Pero hay algo más increíble, porque sin embargo, en los 3 pasajes que habla que Dios es nuestro Salvador, también habla de su Hijo Jesús. Mira el 1:3, dice, a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10, dice al final, Dios nuestro Salvador. Pero el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Padre y el Hijo están involucrados en tu salvación en todo tiempo. Hacen todo para salvarnos. Hacen el sacrificio, nos llaman, envían, nos dan promesas, nos dan su palabra, todo por nosotros. ¿Crees que Dios no te quiere salvar? ¿Crees que Dios no te quiere dar esta vida eterna? Hermano, no es momento de dudar. No es que vas a recibir. La vida la tienes. Porque Él es tu Salvador. Porque nos sacó de las tinieblas para darte vida eterna. Ya la tenemos. Lo que tenemos que tener en claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, que Dios a su debido tiempo la va a manifestar. Eso es todo. Porque Él va a cumplir su promesa que hizo desde los tiempos eternos. Debemos confiar plenamente en esta maravillosa palabra de Él. Amén. ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el destinatario? Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí está Tito. Pablo le escribe a Tito. Tito, un hombre de confianza, un colaborador del apóstol Pablo, alguien que estuvo siempre con él, saliendo, predicando en misiones, enviado por Pablo. Tito, a Tito, un hombre que no es judío, un hombre que es griego, un hombre gentil, según Gálatas capítulo 2.
pero no es cualquier gentil, no es cualquier griego. Según este pasaje, Tito es un verdadero hijo para Pablo, un verdadero hijo. Esto nos da a entender probablemente que fue el que trabajó en la vida de Tito, fue el apóstol Pablo. Probablemente él convirtió a Tito. Y esto nos muestra un poco de el lazo de comunión que hay entre ambos. La comunión que tiene Pablo y Tito, el lazo que los une. Maestro, discípulo, mi verdadero hijo, un verdadero hijo en quien él confía, en quien Pablo puede enviarlo, en que tienen los mismos pensamientos, quieren trabajar de la misma forma, un verdadero hijo para Pablo. Pero hermanos, de esto quiero hablar. Ese no es el lazo que une a Pablo y a Tito. No es que Pablo convirtió a Tito. Ese no es el lazo. Ese no es el vínculo. El vínculo más grande que hay entre el apóstol y en Tito es, según el versículo 4, la fe. Ese es el verdadero vínculo. La fe. La fe que tiene Pablo y la fe que tiene Tito. Ese es el verdadero vínculo. Es el verdadero apego que hay entre los dos. La fe. La común fe. Y no malinterpretemos aquí la palabra común. No es que el texto esté diciendo que la fe es algo común. Para nada. Lo que está diciendo el pasaje simplemente es que lo que Pablo y Tito comparten entre sí, lo que tienen en común, es la fe. La fe, ese es el verdadero lazo, el verdadero vínculo entre el apóstol y Tito. Ese es el verdadero vínculo. La palabra común es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, cuando el autor de Hechos dice que los discípulos se reunían y tenían todas las cosas en común. Todo lo que hacían era en común. Comían todas las cosas. Pasaban tiempo juntos. Todo lo tenían en común. Esa misma palabra es la que aparece acá. De ahí viene la palabra koinonía. Koinonía. Pero la verdadera koinonía entre Pablo y Tito es la fe. No hay otra. No hay un vínculo más íntimo que este. La fe. La fe es el vínculo íntimo que tiene Pablo y Tito. Eso es lo que comparten. Y esto es muy importante para Tito, entenderlo. Es muy importante entender esto para él. Porque tiene que ir a Creta, está allá y tiene que lidiar con este tipo de hermanos. Capítulo 1, versículo 12 nuevamente. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: así son los cretenses. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Así son los hermanos en Creta? Sí, así son. Así son los hermanos en Creta. Esta es su forma de ser. Esta es su forma de vivir. Son así. Esa es su manera de vivir. Pero hay algo que a Tito no se le puede olvidar. Que a pesar de que estos hermanos viven así, eso no es lo que lo une a ellos. Lo que une a Tito y a los cretenses es la fe en Jesucristo. Amén. Es la fe en Jesús. Sin duda que los cretenses están viviendo desordenadamente, pero deben aprender a desarrollarse, deben aprender a saber cuál es la voluntad de Dios para ellos, porque comparten junto a Tito y Pablo la misma fe en el Señor Jesucristo. Ellos también deben aprender a desarrollarse, deben aprender a vivir vidas piadosas. Pero comparten la fe. Pablo y Tito tienen la misma fe, y Pablo tiene la misma fe con los cretenses, y Tito tiene la misma fe con ellos. Es algo que no se le puede olvidar a Pablo. Y esto es importante, y quiero que prestemos atención ahora, porque tenemos que pensar un poco en nosotros. Porque nosotros compartimos exactamente la misma fe con Pablo,
la misma fe que tiene Tito y la misma fe que tienen los cretenses. La misma fe. Lo que une a la iglesia de Cristo en los Nogales es la misma fe. Y esta misma fe nos une a todas las iglesias de Cristo en el mundo. De hecho, todos los hermanos que quizás sean de otros lugares que nos están escuchando ahora, ¿por qué nos escuchamos? ¿Por qué nos vemos? Es porque tenemos un lazo, tenemos un vínculo. Ese vínculo es la fe. Esa fe es la que tenemos todos nosotros. ¿Hay cosas que hacemos distintas en las congregaciones? Por supuesto que sí. Tomamos decisiones distintas, organizamos distinto, trabajamos distinto. Hay congregaciones que llevan muchos años, hay congregaciones nuevas, hay congregaciones que son muy desarrolladas, hay congregaciones que recién se están desarrollando, hay congregaciones que tienen la misma fe que tiene el apóstol Pablo, pero hay congregaciones también que tienen la fe que tienen los cretenses. Hay diferencias entre nosotros. Hay muchas diferencias entre los hermanos. Pero algo importante que debemos saber es que a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, las diferencias no es lo que nos une. Las diferencias no es lo que me une con mi hermano. Eso no es lo que me une a ellos. Lo que nos une a todas las iglesias de Cristo, aunque planifiquemos distinto, hagamos cosas diferentes, trabajemos distinto, hagamos diferentes cosas, no nos une esas cosas. Lo que une a la iglesia en el mundo es la fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que une a la iglesia del Señor por todas partes. La fe que tenemos, no las diferencias. No las diferencias entre nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no debemos enfocarnos en lo malo de los hermanos. No debemos enfocarnos en los errores de los hermanos. No debemos enfocarnos en las fallas que cometemos. Porque si Dios hiciera una radiografía de mí o de todos nosotros, hay muchas cosas que tenemos que cambiar ante los ojos del Señor, que todos sabemos. Pero no quiero hablarte hoy día de eso. No quiero que nos enfoquemos en el error del hermano o en el pecado del hermano, porque los cretenses estaban pecando. Y lo interesante aquí en el pasaje es que Pablo, si hubiera visto a los cretenses como personas solamente como gentiles pecadores, jamás se hubiese querido acercar a ellos. Jamás se hubiera querido ayudar a los cretenses. Pero hay algo importante, porque el apóstol entiende que los errores de ellos, los pecados de ellos, no es lo que los une a ellos. Lo que une a la iglesia es la fe en Jesús. La fe en Jesucristo. Eso es lo que realmente los une. Por eso Pablo se pone a disposición. Por eso Tito se pone a disposición. Porque no ven el error. Antes de criticar, antes de hablar mal, no. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los cretenses? ¿Y por qué? Porque tenemos la misma fe. Tenemos la misma fe. ¿Puede hacer algo increíble con estos hombres? Estos hombres ociosos, mentirosos, malas bestias y glotones. ¿Sabe lo que va a hacer Dios con estos hombres que tienen estas cualidades? Según el capítulo 1, léalo usted después, del versículo 5 al 10. Dios va a levantar de estos hombres los ancianos de la congregación. De estos hombres van a salir los líderes espirituales que van a tener que guiar a los hermanos en Creta. De ahí van a salir estos hombres. De esos hombres van a comenzar a salir los líderes espirituales y los ancianos de las iglesias. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Pablo cree que la palabra de Dios, el conocimiento pleno de Dios, puede afectar tanto la vida de las personas que podemos cambiar y comenzar a vivir vidas piadosas. Pero porque no se enfocó en los errores,
No se enfocó en lo malo, no se enfocó en el pecado, sino que se enfocó en que tienen la misma fe y las personas debemos ayudarnos unos a otros. Amén. Todos tenemos que ayudarnos. De hecho, creo que Dios nos está dando en este día que vivimos con pandemias, con muertes, nos está dando la gran oportunidad de que la iglesia de Cristo pueda unirse, pueda comenzar a amarse más, a perdonarse más, a abrazarnos más. Eso es lo que creo que Dios nos está haciendo en este momento. Nos está dando la gran oportunidad de unirnos. Porque los errores no nos unen. Nos une la fe en Jesús. Y si hemos cometido errores, probablemente. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Pero Dios puede hacer grandes maravillas con nosotros. Amén. Dios puede hacer grandes hombres, grandes mujeres de Dios si nos ponemos en sus manos. No discutamos de cosas de si está bien hacer los cultos a través de Facebook o hacerlos en mi casa. Tenemos distintas ideas, pensamos diferente y creo que Dios nos está dando la oportunidad para hacer ambas. Pero no es momento de críticas, es momento de unirnos y de estar juntos y salir adelante y predicar a Jesús, que es lo importante, porque hay gente que está muriendo sin conocer la maravillosa esperanza que el Señor nos da. Eso es lo que importa realmente. Y en eso debemos comenzar los cristianos a desarrollarnos. En eso. Eso es lo que Dios quiere. Animo a todos los hermanos a que no veamos nuestras fallas entre nosotros. Veamos lo que nos une. Veamos lo que Dios nos ha dado, que es la fe en Jesucristo. Esta fe que tenemos en común, que hemos recibido, no solamente nos da eso. Según el versículo, para terminar, la fe en Jesús nos da gracia, misericordia y paz. Pablo, a través de la fe, recibió la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Tito, a través de la fe, recibió la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Los cretenses, a través de la fe, recibieron la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y nosotros, a través de la fe, hemos recibido esta misma gracia, esta misma misericordia y la paz de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que no estamos en este camino por nuestros propios méritos. Estamos aquí porque Dios derramó su gracia, su misericordia. Y tan solamente al recibir esto es suficiente para que nosotros vivamos en paz. Amén. Antes de criticarnos, no nos olvidemos de esto. Capítulo 3, versículo 4. No, capítulo 3, versículo 3. Escuche. El apóstol se incluye. Podemos hablar de todo lo que eran los cretenses, pero Pablo dice acá, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿Puedo criticar a mi hermano? Sí, pero no debo olvidarme. Nosotros también éramos así. Tengo la oportunidad de ayudarlo, levantarlo, que se desarrolle, o criticarlo y dividirnos y separarnos. Nosotros también éramos así. De ahí Dios derramó su gracia. Dios, el Señor, no se fijó en nuestras fallas. Él vio que en nosotros, así como en los cretenses, aunque habían fallas, en sus manos y a través de su palabra poderosa, podemos ser grandes hombres y mujeres para Él. Debes creerlo con todo tu corazón. Para terminar, además de esto,
de tener en común la fe y de haber recibido la gracia, la misericordia y la paz, fíjate lo que tenemos en común. Versículo 4. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Lo único que debemos hacer es entender que Dios nos ha querido salvar. ¿Podemos tener fallas? Sí. Pero hemos recibido la gracia, tenemos la misma fe, hemos recibido la misericordia y ha dado Dios su palabra para que podamos conocerle plenamente. Si la palabra actúa en nuestra vida, vamos a aprender a vivir la piedad. Para que todos juntos, la Iglesia de Cristo en todo el mundo, podamos aguardar la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y gracias por la oportunidad que me dan de poder comentar un rato y estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Dios les bendiga. Sí.